Y yo creo que hay múltiples pruebas de que en Venezuela no hay democracia. Una de ellas, por ejemplo, es que en Colombia ya se encuentran 6 de los 33 magistrados venezolanos que fueron designados el pasado 21 de julio por la Asamblea Nacional. Como tantos otros han tenido que salir de Venezuela por persecución y por desconocimiento de su elección por parte del gobierno. Evelinda Polo, Gonzalo Olivero, Rubén Carrillo, Rafael Ortega, José Luis Rodríguez y Gonzalo Álvarez Domínguez en este momento se encuentran tramitando una solicitud de refugio ante la Cancillería colombiana para posteriormente quizás ir hacia otro estatus. Pero de esto y demás vamos a conversar en esta parte del programa precisamente con uno de ellos, con Gonzalo Álvarez. Magistrado, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a NTN 24. Muchísimas gracias, Iraida, esta oportunidad de estar aquí frente a usted y a toda la audiencia de este prestigioso programa. Magistrado, en este momento, ¿cuál es la situación de quienes se encuentran en Colombia y de otros miembros de este tribunal que fue nombrado por la Asamblea Nacional? Es decir, ¿en qué estatus están? En este momento, por supuesto, estamos como exiliados. No solo estamos aquí 6, hoy tenemos 7 porque está uno visitándonos, que es de los que está el grupo que está en Miami. Hay otro grupo que está en los Estados Unidos. Hay un grupo, hay uno de los magistrados electos legítimamente, como lo vamos a explicar ahora, que se encuentra en la ciudad de Santiago de Chile, y hay otros que lamentablemente no han podido salir de Venezuela, se encuentran asilados en las embajadas de Chile, México y Panamá en la ciudad de Caracas. Pero todos, fuimos 33 magistrados designados por la Asamblea Nacional, único organismo desde el punto de vista constitucional que tiene capacidad para nombrar magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Ese nombramiento no es fortuito, ese nombramiento tiene una cantidad pues de requisitos y es un proceso completo que comienza con un comité de postulaciones que está integrado por personas de la sociedad civil, por diputados de la Asamblea Nacional, por académicos, por universidades, que va a conocer la postulación y selección de los magistrados del Tribunal Supremo. ¿Cuál es el problema? Simplemente que en el año 2015 hay elecciones de la Asamblea, hay elecciones legislativas, sí, y la oposición logra tener las 2/3 partes de los miembros que se nombraron para la Asamblea Nacional. Sí. Eso sucede en el mes de diciembre del 2015. Esa posesión no tiene lugar, la toma de posesión va a ocurrir en el mes de enero, de manera tal que el oficialismo se da cuenta que perdió el control de la Asamblea, que con 2/3 partes en su contra le pueden cambiar muchas cosas, y decide jubilar anticipadamente a 13 magistrados principales y a 20 magistrados suplentes porque no eran afines ya al gobierno. Sí. Entonces, desde esa fecha en que se ocurren las elecciones hasta la fecha en que va a tomar posesión la nueva composición de la Asamblea, hacen un procedimiento muy veloz, saltando todas las normas legales y constitucionales para hacer el nombramiento, y designan a 13 magistrados principales y 20 suplentes. Cuando se encarga la Asamblea, en enero del 2016, comienza un proceso de revisión de esa situación, se da cuenta de que se vulneraron los plazos, de que no se respetaron los procedimientos, y anula esa decisión de la Asamblea saliente. De manera tal que entonces queda una vacante de 13 magistrados principales y 20 magistrados suplentes, que constituyen una parte nada más del Tribunal Supremo, porque el Tribunal Supremo tiene 32 magistrados. Claro, quedaban 19 que siguen formando parte. Y ustedes son nombrados para ocupar esa vacante. Para ocupar esa vacante se abre un proceso de selección, nombra un comité de postulaciones que, como ya dije, está conformado por diversos organismos y personas, y se inscriben 159 abogados, o son postulados 159 abogados para esa selección. Preseleccionan a 99 después de un riguroso estudio de sus credenciales, si cumplen o no con los requisitos que los establece la Constitución y la ley, y hacen una preselección de 99 y el comité hace la presentación a la Asamblea Nacional para que de allí escojan a estos 13 magistrados que somos nosotros. Exactamente. ¿Ustedes aceptan participar, asumen este compromiso al ser designados como magistrados principales y suplentes, aún sabiendo que esto iba a tener consecuencias? Ahora, ¿se imaginaron ustedes que las consecuencias llegaban hasta aquí? ¿Que tenían que salir de Venezuela, otros ir a las embajadas y refugiarse en ellas?
tal escenario sí lo habíamos vislumbrado. Sabíamos que teníamos peligro, sabíamos que íbamos a ser atacados ya desde antes, desde la misma fecha de la postulación, de que se publica el listado de los preseleccionados, comenzaron a persecuciones. Algunos que ni siquiera que habían sido preseleccionados también los visitaron los organismos de seguridad del Estado para amedrentarlos, etcétera, aun cuando no habían sido preseleccionados. O sea que sabíamos que había riesgos, claro. Realmente, como lo decía el segmento anterior, en Venezuela no existe un Estado de Derecho, en Venezuela existe una dictadura, en Venezuela existe un régimen que no respeta los derechos humanos y sabíamos pues que había peligro, pero nunca nos imaginamos que sería de esta magnitud. El mismo día de nuestra juramentación fuimos ya perseguidos, ya empezaron a rondar nuestras casas los organismos de seguridad del Estado. Tuvimos que salir de ellas. Yo no volví a mi casa desde el 21 de julio cuando fui designado. Simplemente después de la juramentación ya tuve que refugiarme, ya tuve que esconderme. O sea, ya en ese minuto ustedes los designa la Asamblea Nacional y ya ustedes en ese minuto les dicen prácticamente escóndanse. Claro, escóndanse porque estamos acusados por el presidente en una cadena radial y televisiva de que éramos traidores de la patria. De manera tal que nos iban a perseguir sin derecho a la defensa. Y tan es así que el día siguiente, el sábado 22, lamentablemente el magistrado Ángel Serpa, que no se había escondido de la manera debida, fue localizado y lo encarcelaron. Y lo colocaron en un baño dentro de las instalaciones del SEBIN, esposado, un baño que además estaba en malas condiciones. Y allí pues entonces todos los demás estuvimos mucho más resguardados, por supuesto. Claro. Permanecimos en Caracas en un tiempo determinado y luego entonces partimos a nuevos rumbos. Claro, pasan a la clandestinidad por unos días y cada uno busca una ruta para salir y hay un grupo que está en Colombia del cual usted forma parte. ¿En Colombia se les ha dado el estatus de refugiados? No, todavía no. Hicimos la solicitud, entramos como turistas. Por supuesto no somos turistas, nos vinimos a apreciar todas las maravillas que tiene el territorio colombiano, todos sus paisajes y todas sus bondades. Vinimos como turistas porque es la manera pues de entrar y que nos sellen el pasaporte por 90 días con prórroga de 90 días más. Estando acá, ya en Cúcuta, conocimos de la existencia del permiso especial de permanencia. Claro. Y lo solicitamos, pero por vía de gracia, porque sabíamos, porque lo habíamos leído, que había fenecido ya el lapso de entrada que se le permitía a los venezolanos que hubieran entrado antes de determinada fecha a pedir ese permiso. Lo solicitamos de todos modos como vía de gracia, pero nos fue negado en un tiempo pues bastante rápido, donde nos manifestaron que lamentablemente no podían dárnoslo porque se había vencido el término, pero que nos abrían otra serie de posibilidades. Pensamos entonces en el refugio para que no pudieran deportarnos, para que no pudieran pedir una extradición nuestra, o si la pedían no pudiera prosperar, o que ordenaran a Interpol que nos capturaran. Solicitamos la figura del refugio y nos dieron inmediatamente un salvoconducto. El salvoconducto es por 90 días también prorrogables, mientras dura el procedimiento de refugio. Sin embargo, nos han ofrecido que van a acelerar el término porque ese permiso, ese salvoconducto no nos permite acceder a la seguridad social, no nos permite establecer ninguna labor lucrativa y algunos de nosotros incluso estamos circunscritos a la ciudad de Bogotá, no podemos salir de Bogotá. De manera tal que entonces nos hemos explicado la situación, nos han dicho que nos van a ayudar para ver si entonces nos otorgan o nos niegan, porque también existe esa posibilidad, el refugio. Y en todo caso, pues entonces también podría hablarse de que nos den una visa especial, bien de cortesía, bien una visa de trabajo, para que podamos ejercer labores mientras dura el trámite del refugio. Claro, porque también hay que hablar de que ustedes salen de Venezuela, donde tenían una vida de alguna manera estructurada, y esto les cambia, digamos, su cotidianidad y su vida a usted, o a ustedes y a sus respectivas familias. Por supuesto, un cambio radical. Salimos con una maletica de lo poco que podíamos haber recogido antes de toda esta persecución feroz. Y nos cambia totalmente, pero y tenemos que subsistir. Claro. De manera tal de que entonces deberíamos tener algún acceso a algún tipo de trabajo que nos permita una remuneración en un momento determinado. Claro. Entonces, claro, una vez que nos den el refugio, si nos los otorgan, si tienen a bien otorgarnos, es una comisión especial que hay, que tiene diversos componentes. Una vez que tengamos el refugio, ya eso nos da también el derecho a tener una cédula de extranjería y también el acceso a la seguridad social y poder entonces ejercer alguna labor lucrativa. Claro. Ahora, magistrado, entiendo que muchos de ustedes están contemplando la posibilidad de organizar, de formar un Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exterior. Sí, estamos trabajando arduamente en eso. Hemos mantenido una unidad, afortunadamente. Estamos en contacto permanente. Ahorita los medios de comunicación pues son más expeditos que lo que eran en la antigüedad. Estamos en comunicación con los que están en Miami, estamos en comunicación con los que están en las embajadas.
estamos también en comunicación con los que están en el exterior, tanto en Miami como en Chile, de manera tal pues que hemos estado trabajando y comunicándonos permanentemente y tenemos esa idea, constituir un hecho inédito porque existen gobiernos en el exilio, poderes ejecutivos en el exilio, como sucedió en España a finales del año 39, que el gobierno republicano se muda a Francia. Existen otros antecedentes también de poderes ejecutivos de la misma Francia, con Charles de Gaulle, en plena guerra, que también se constituye en países vecinos. Existen también casos de Polonia. Y existen parlamentos también que han estado en el exilio, funcionando en el exilio. Pero poder judicial no ha habido en el exilio, que nosotros tengamos noticia. Entonces va a ser un hecho inédito y, por supuesto, es un Tribunal Supremo de Justicia sui generis. No puede cumplir con las labores, con parte de las labores que establece la Constitución y la ley, porque no puede recibir expedientes, no puede conocer recursos de casación. Pero, ¿cuál sería la función? Pero entonces esa función va a ser el respeto a la Constitución, que también son funciones propias de todos los jueces, no solo del Tribunal Supremo de Justicia, sino que todos los jueces tienen que defender la Constitución. Y así está establecido pues en la Constitución nuestra, que es una Constitución que estipula un Estado social y de derecho en democracia. De manera tal que entonces, en la defensa de la democracia, la defensa de los derechos humanos, la defensa de los principios fundamentales del hombre, sí podemos entonces hacerla desde nuestro punto de vista, emitiendo opiniones, conociendo casos, tramitando casos ante organismos internacionales como denunciantes. En fin, hacer una labor que no es solamente la labor de sentenciar, sino que también es de difusión, de dar opiniones, de manifestar pues cuál es la situación real que se vive en Venezuela y participar con el señor Almagro, que se ha comportado muy bien con todos los casos de Venezuela, ya se le ha planteado la situación y vio con buenos ojos que se pudiera constituir, incluso puso a la orden oficinas en Estados Unidos para que tengamos allí la sede. No vamos a tener sede, vamos a hacer un Tribunal Supremo de Justicia virtual, ya que estamos en distintas partes, vamos a actuar con base pues a la virtualidad, con base pues a las redes sociales, para poder entonces... Y contarían, me imagino que de alguna manera tienen que contar con el apoyo de los respectivos países donde se encuentran. Sí, también entonces en ese sentido Colombia nos ha dado una gran acogida. Tuvimos una participación en el Senado, nos invitaron al Senado el día martes de esta semana, el día miércoles, en una ceremonia sumamente emotiva, porque se comenzó con el himno nacional de Venezuela. Me tocó pues la honra de dirigir el derecho de palabra, fui escogido por los amigos magistrados de acá para que yo fuera el orador, y en la tribuna tenía una bandera de Venezuela que no me lo esperaba, y tocar el himno también pues me resquebrajó en ese momento. Pero por supuesto, en ese mismo acto, además después de permitirnos dar unas palabras, se aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos un acuerdo donde nos daban el reconocimiento como magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, exhortaban al gobierno para que nos lograra solucionar lo más pronto posible el problema migratorio, y además de eso, pues entonces que nos dio todo el respaldo que nosotros pudiéramos necesitar. En ese sentido, pues Colombia nos ha dado apoyo. En Estados Unidos, Almagro y la OEA han dado apoyo. El mismo gobierno de los Estados Unidos también está estudiando la situación, con todo lo serio que son ellos con sus problemas migratorios. Y todos han estado también un poco, por lo menos conocedores de nuestra intención de constituir este Tribunal Supremo de Justicia en el exilio.